Bueno, me llamo Rosario Pilo, nací y me crié en La Teja. Bueno, soy psicóloga egresada de la Universidad de la República. Eh, Posteriormente estuve posgraduada como terapeuta gestáltica de adultos y jóvenes, después de niños, soy terapeuta egresada de niños y psicodramatista. ¿Tá? De alguna manera lo de psicodramatista fue lo que me inició en la carrera de psicóloga. Esto estamos hablando de la dictadura y nosotros trabajábamos con las cooperativas de vivienda y los problemas de integración que tenían, y lo empezamos a hacer con psicodrama con un argentino, Rojas Bermúdez. Por supuesto que después vino la dictadura, seguimos haciendo psicodrama con otra gente. Pero ahí me empezó a interesar la psicología, porque si no yo hubiera hecho medicina. Lo que pasa es que agradezco a la dictadura, lo único que le agradezco es que no pude entrar, porque no sé por qué, era de la letra C, que era la letra de las malas o de los malos, porque fui militante estudiantil, por supuesto, de esa historia que también cuento un poco en el libro, por la cual fui detenida, era menor de edad, fui detenida en unos tiempos, y parte de eso lo cuento, por supuesto está contado. Después empecé psicología cuando terminé la dictadura. Ya tenía mis hijitos chiquitos, había trabajado toda mi vida como gráfica, armadora de libros, empecé en la Comunidad del Sur, por eso un poco mi opción de cambio de marxista a leninista me pasé a libertaria, y seguí trabajando en la comunidad hasta que se fueron a Suecia y nos quedamos acá trabajando en imprenta. Yo ahí me dediqué a armar libros durante 10 años y estudiando. Bueno, tengo pareja, mi compañero, de hace 40 y pico de años también, ambos somos militantes. Tengo hijos, tengo nietos, tengo hijos paridos, tengo hijos adoptados y tengo hijos de la vida, que me han dado hijos, nietos, me han dado de todo, ¿no? Más que agradecida a la vida por todo eso. Bueno, hace 2 años la vecina de arriba, donde tengo el consultorio en Montevideo, con otros compañeros también de la línea gestáltica, de la cual yo trabajo, se inundó, se le rompió el baño. Cuando se le rompe el baño, cae toda el agua arriba de un armario. Y yo empiezo a sacar cosas del armario, un espanto aquello, lleno de textos. Y justo acá un paciente mira y dice, ¿qué tenés ahí? Le digo, ¿vos podés creer que todo eso son textos de mis pacientes? Mira vos, y me dice, ¿y qué vas a hacer? Mira, siempre les prometí que algún día con esos textos iba a ser un libro, ¿tá? Pero bueno, está. Y me mira un muchacho joven como diciendo, ay, pobre, la señora no sabe. Y un blog es más práctico, pero entonces a ver cómo se hace eso. Me miró, me dijo, bien, fácil, vení que te explico. Bueno, me explicó. Dime. Y ahí empecé todo el año pasado a escribir sobre los textos de ellos. En ningún momento es una interpretación de sus patologías psiquiátricas. En ningún momento mi elección era ser alguien que hablara de mis pacientes desde la academia de la psicología. Eso no me importaba. La verdad, me importaba un carajo en ese sentido. Para mí mis pacientes no son un diagnóstico, son personas que vienen porque tienen conflictos y problemas, y los acompaño en ese trabajo, pero no les digo, usted es un psicótico, usted es un depresivo, usted seguramente los van a medicar y sé cuáles son los diagnósticos, pero creo que el mejor trabajo es desde la búsqueda de la salud. Bueno, en esos borradores me encontré con gente de hace 25 años, 30 años. Yo empecé trabajando en Último Recurso, fui la fundadora de Último Recurso, que era trabajo con suicidio. En aquel momento, ¿qué era Último Recurso? Último Recurso era una ONG que estaba en el Centro Franciscano, en el CIDFE, el CIDFE fue una institución que antes de salir de la dictadura se empezó a preparar con los franciscanos y un montón de gente de izquierda. Ahí se refundó el PCNT, un montón de organizaciones, la FEU, todos volvieron a reformularse ahí en el CIDFE. Desde ahí vino mucho apoyo del exterior, y bueno, de Holanda apareció un teléfono. Y el cura que yo conocía, de La Teja, de las militancias de La Teja, Pedro Frontini, me dijo, Rosario, venite para acá con el teléfono. Yo estaba en tercero de facultad, creo. Le dije, Pedro, tengo facultad, tengo hijos, bueno, no jodas, me dijo, 24 horas. Y dije, bueno, está,
y ahí empezamos. Y de ahí empecé el tema de las cartas, porque nosotros atendíamos las urgencias, ¿no? 24 horas con ese teléfono, celular, que era un ladrillo, le decíamos, y empezamos con las 24 horas. Nos dividíamos con otros 2 compañeros y atendíamos situaciones suicidas, urgencias suicidas, ¿no? Gente que no estaba en una situación que no sabía, se iba a matar y no sabía quién, cómo. Y lo que me pareció una cosa media, bueno, puede ser, sí, el índice de suicidio en Uruguay siempre fue muy alto, me pareció que no iba a tener sentido y tuvo mucho sentido, muchísimo sentido. Hoy, 25 años, 30 años después, recién el Ministerio de Salud Pública sacó la línea Chucuruchuche, ya no sé ni cómo se llama, para hacer lo mismo. Nunca nos apoyaron en ese trabajo. Después de 10 años de trabajar con eso, decidí, basta, porque realmente es agotador estar en crisis. Es decir, lo atendíamos al teléfono, después hacíamos la consulta. En aquel momento, y para darles una idea, trabajamos bueno, yo siempre trabajé por el amor a la carrera y el amor a lo social y el amor a la salud mental, ¿no? Por un mundo mejor, más justo, más libre y más solidario. Y lo repetiré el resto de mi vida, de eso no me bajo. ¿Tá? Y después hacíamos la consulta. Nosotros en ese momento ganábamos $100 mensuales. No nos daba ni para comer, no nos daba nada, era una cuestión militante social. Bueno, siempre había sido militante, seguía militando. Pero llegó un momento que, bueno, emocionalmente es agotador el trabajo. Emocionalmente, cuando el equipo sí teníamos unos cuantos, pero llegó un momento que no lo bancábamos. Bueno, y ahí seguí con otras militancias. Y de ahí recibí muchísimas cartas, muchísimas. Una gran persona que yo nombro varias veces, se llama Herminia, que yo no sé si está viva o no está viva. En aquel momento Herminia tendría la edad que tengo yo ahora. Yo hoy tengo 65 años, no soy muy joven, diría yo, ¿no? Pero tercera edad, jaja, de acá. Eso sacalo. Y Herminia me escribía cartas y me contaba cosas, una historia muy cruda, muy dura. Seguramente hoy ya no esté viva, pues tendría como 90 años. Y de muchísimos pacientes, y muchos pacientes que a raíz de ese blog, además mis queridos pacientes me mandaron a ponerme en Facebook. No tenés Facebook, no existís, no tenía Facebook. Bueno, y empecé a ponerlo en Facebook, y a ponerlo en Facebook me empiezo a encontrar con un montón de pacientes que además, cuando yo publicaba, la carta era de ellos, de muchos de ellos, ¿no? Muchos de ellos soy profesionales, trabajando en otros niveles de cosas, y fue realmente maravillosa la parte de la comunicación. Eso fue un reencuentro con aquellos pacientes que te habían escrito en situaciones de ese estilo. Fue como, increíble, fue realmente increíble, para ellos y para mí. Para ti fue descubrir un milagro. Un milagro de la vida, ¿no? Porque uno trabaja siempre, digamos, nosotros... Esperando un resultado. Y el resultado era ese, el resultado fue el reencuentro, ¿no? Que mucho más fue cuando pusimos el libro, cuando hicimos la presentación del libro, fue impresionante. Para mí fue impresionante, ¿no? Porque fue encontrarme con un montón de gente y yo dije, ¿dónde estaba? ¿Qué pasó? Vino un viejísimo, y que yo lo nombro en el libro, un viejísimo y querido paciente de Buenos Aires, que su historia era muy fuerte, en realidad con su sexualidad era el tema, y vino especialmente de Buenos Aires a hablar, ¿no? A verme en la presentación. Bueno, pero fue realmente una cuestión de crecimiento para mí personal, pero además de aprendizaje, además de devolverle a todos ellos lo que me habían dado. Y mi aporte, simplemente mi aporte, es desde el punto de vista existencial. No doy explicaciones, y lo dije hace un rato, psicopatológicas, psiquiátricas, ni hago evaluaciones de que él me escribió esto por esto y por qué. No importa, ¿no? Creo que lo más importante del ser humano es para qué estamos, ¿no? ¿Para qué vivimos? Porque nacemos y morimos. El ser humano tiene conciencia de muerte. ¿Y qué hacemos con ese espacio? ¿Y qué pasa con los demás? Yo creo que además, a raíz de la dictadura, muchos de los jóvenes que no vivieron toda aquella efervescencia que yo viví en el 68, en el Liceo 22 de La Teja, se centraron en ellos, en una sociedad donde el egocentrismo, el tener más que el ser, en una pérdida de identidad con los demás,
de la búsqueda de los afectivos, donde la sexualidad pasa por la sexualidad, no por el afecto, donde el cuidado del otro no existe. Entonces me encontré hablando de Erich Fromm, de Sartre, de muchísima gente que está en el libro, con frases. Y uno dice, ¿por qué? Porque para mi generación eso era el pan de todo el día, ¿no? Leíamos todo eso. Y hoy en día sí, hay libritos de autoayuda, pero lo que no hay es un correlato ideológico del mundo de las ideas, de darnos cuenta que no estamos inventando la pólvora, pero nos estamos olvidando del otro, del ser humano. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que lo pongo muchas veces, que digo que el otro soy yo, ¿no? Entonces cuando yo miro al otro, soy yo. ¿no? Cuando el otro lo miro que tiene problemas y que, bueno, complica la existencia con sus compañeros, con sus amigos, mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Los quemamos, los tiramos a la hoguera o los acompañamos y ayudamos a sanar? ¿Qué hacemos? Y bueno, yo no soy monja ni lo seré jamás, pero capaz que es un poco un camino de búsqueda, de acompañar al otro, de crecer. Yo tiré cócteles molotov, doy fe de aquello. Hacíamos unas preciosas manifestaciones en La Teja y en el Cerro, pero hoy en día me siento tirando lazos. Es eso, por eso se llama el libro así de alguna manera, ¿no? Tirando lazos, uniendo gente. Esta es mi revolución, hay una canción preciosa de 4 pesos de propina. Esta es mi revolución, creo que esta sería la canción, ¿no? Donde lo que hablamos es el del amor como un conjunto de ideas afectivas que hacen a la construcción de una sociedad más justa, más sana, más donde se cuidan a los demás, donde lo importante es el ser y no el tener, donde tenemos que salir de ese lugar de vamos al shopping a comprarnos ropita, o viajemos, ¿por qué no viajamos? Y capaz que no conocemos el cerro, ¿vio? O capaz que no conocemos, yo qué sé, la Quebrada de los Cuervos, para decir algo. Y viajemos por el mundo. Entonces, en realidad pasamos por la vida viendo y no pasamos por la vida siendo. Y no nos damos cuenta que hay otros. Yo a veces he escrito enojada y cuando es que veo a otros que con patologías psiquiátricas, que fueron criados en INAO, que sufrieron espantoso, que han terminado en la prostitución y que nadie los acompaña, o muy poca gente los acompaña, y sobre todo que tienen niños. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Y bueno, ahí es parte de mi trabajo en el CAIF, es acompañar madres. No soy empleada del CAIF, trabajo para las madres y es realmente algo muy lindo porque también me gusta trabajar mucho con los olvidados del mundo. Más allá que de esta profesión vivo, no me he hecho rica, tampoco es mi intención, nunca fue mi intención. Mi intención fue vivir. Y bueno, si vivo y como y hago lo que me gusta, es una maravilla de la vida. El gran tema de muchísima de esta gente es la soledad. El abandono, ¿no? ¿Cuántos han sido abandonados como niños? ¿Cuántos no han tenido madre, padre? ¿Cuántos han sido abusados? El abuso es uno de los grandes temas porque los niños no hablan, los niños no cuentan porque tienen miedo, ¿no? Entonces poder sacarlo afuera, poder escribir, la carta cumple esa función, ¿no? De escribir, de sacar afuera todos tus monstruos, tus sombras y poder hacer al otro partícipe de eso. Pero yo te diría que la soledad, el no creer en los demás, el sentir que el mundo no te cuida, te abandona constantemente, que los seres humanos no te quieren, no te eligen, que el tema de la pareja hoy son temones, ¿no? Donde cada uno, bueno, sí, yo el otro día puse un texto que era de una española que decía, sí, me acosté con él, pero no me acuerdo cómo se llama. Entonces el mundo pasa por eso, simplemente cumplamos con nuestras funciones, disfrutamos. El deseo es el deseo y ya está. ¿Y el otro qué es? Nada. Entonces, en el mundo de la nada sería que estamos hoy, ¿no? En el mundo donde, ¿en quién confiamos? ¿No? Y es difícil confiar en los otros hoy. ¿Ya? Como una de las banderas que más veías, el tema de la soledad de la gente. Y también insistías en el tema de los niños, de que los niños no cuentan. No cuentan. No, una de las cosas de las cosas que yo ya escribía este año, porque este año seguí escribiendo desde otra perspectiva, que es el libro virtual que va a salir ahora en Aristía.
Yo estaba en la azotea regando mis plantitas y mirando para las nubes y las florcitas, trabajaba menos con esto de la pandemia, y de pronto miro una ventana de un edificio enfrente y unos niños me saludaban. Y cuando la madre me ve, me arrimó los niños de la ventana, estarían 150 metros de mí, y me saludaban y me gritaban, ¿no? Entonces el cuento yo le puse, no quiero ser Caperucita Roja, ¿no? Porque esos niños estaban ahí, estaban contentos, felices porque veían a alguien muy fuerte, ¿no? Desde allá arriba parecía una celda aquello, ¿no? No sé por qué me hizo acordar el penal de Libertad. Parecía una celda y estaban con esa persona que, bueno, sí, los arrimó a que me vieran. Pero ¿cuántos hay que no se ven? ¿Cuántos hay que están solitos? ¿Cuántos hay que nadie los acompaña? ¿Cuántos hay que son golpeados, que son abusados? Que por suerte los CAIS tienen esa función, ¿no? Y esto es un gato. Bueno, salí Clarita. Sí, bueno, como mi vida de yo y los gatos, somos muy amigas. Dice que los gatos además trabajan muy bien la energía, el descargo de energía, y yo a esta altura creo que sí. Bueno, los niños, los jóvenes, el tema droga, ¿no? Porque los jóvenes de ahora, yo me acuerdo hace muchos años estaba en un curso con un gran profesor junguiano. Entonces nombra un texto y dice, ¿no? El texto decía más o menos así, como que los jóvenes de hoy en día no acompañan, no ayudan, abandonan a los adultos, viven tomando alcohol. Y la pregunta era, bueno, ¿de dónde es este texto? Entonces lo mirábamos, ¿de dónde es este texto? Bueno, el texto era de las pirámides. En las pirámides estaba escrito eso de los jóvenes. Los jóvenes siempre son revoltosos, los jóvenes revierten la sociedad, es la función de ellos, tienen que cambiar el mundo, ¿no? Y el gato quiere cambiar la conversación. Bueno, quieren cambiar el mundo. Esa es un poco la idea de los jóvenes y nosotros estamos siempre denostándolos, ¿no? Son jodidos, son egoístas, son parte de la muestra de lo que es la sociedad. Y también los tenemos que acompañar y también tenemos que estar con ellos. Y vivimos en una sociedad donde la salud mental es un desastre realmente. Hasta ahora no hubo hay mucha gente, yo conozco mucha gente que ha trabajado muchísimo por la salud mental. Lo sé que inventaron 1000 maneras, pero seguimos iguales, siguen los alienados, famosa palabra espantosa de los alienados, siguen siendo las colonias, si ustedes van a Colonia Chepare, colonia de alienados, ¿no? Si usted va al Vilar de Vos, sí, ya no están muchos años, son los agudos, pero siguen estando igual, siguen estando ahí. No hay lugares de cuidado, ¿no? ¿Están mejor medicados? Sí, porque las farmacéuticas han inventado que estén mejor medicados, porque también hacen mucha plata con el tema, ¿no? Pero no hay equipos de trabajo, existen en la imaginación, en el verso, en la escritura, pero en la práctica real no hay seguimiento. Y lo peor es que capaz que a nivel público, en los hospitales se generan lugares de trabajo mejores, pero en lo privado, un gusto haberte conocido. A nadie se le ocurrió hacer un programita que diga, el señor tiene una esquizofrenia, ¿no? Porque ellos lo tratan así. Se medica así, tiene que tomar medicación tal y tal. Y un programa que diga, ¿vino o no vino? Nada más. Y entonces vaya alguien a ver por qué no vino. ¿Qué pasó que no vino? ¿No? No existe. Entonces te encontrás, yo me encontré con el parte que lo que no conté. Yo he ido a Durazno durante muchos años y he atendido pacientes durante muchos años. Y me encontré con algún paciente que estaba mal. Y estaba mal porque de alguna manera todo esto generó cierto abandono. Es decir, los que ya venían abandonados de la vida terminaron abandonados por la sociedad, ¿no? Y por la pandemia. Entonces no habían sido atendidos, no estaban medicados. La psicóloga no iba, porque por la edad, por el ómnibus, por la cantidad de gente, no he ido o he ido muy poquito. Y bueno, y nadie hizo el cuidado y el seguimiento. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu apuesta? Mi apuesta es que, dice Castoriadis, ¿no? No es cuestión de crear gente
magos o algo así que logren cambiar el mundo. Yo no creo que el cambio social pase por la revolución, yo creo que el cambio es de abajo, creo que no es de abajo hacia arriba, es de abajo, es en el plano, es la horizontalidad, es en el cuidado del otro. Y generar, decía Castoriadis, no algunos sabios, sino mucha gente con capacidad de tomar en cuenta a los otros, ¿no? Y sí, yo también creo en lo mismo, ¿no? Creo que tenemos que hacer que la salud mental sea parte de la vida, ¿no? Y que empecemos desde niños, desde chiquitos, ¿no? Los CAIF tienen esa maravilla, ¿no? En los CAIF vos decís para los pobres, los CAIF no creas que tan para los pobres, hay de todo, pero vos tenés psicólogo, asistente social, psicomotricista, educadores, ¿no? Y tenés gente que tiene una mirada mejor, están bien comidos, hay nutricionistas, ¿no? Las familias son atendidas y seguidas, ¿no? Pero ya pasan a la escuela, el CAIF divino, pasan a la escuela y ya no hay mucho, no hay poco, ¿no? En el liceo capaz que tenemos suerte y le invocó, en ese liceo tiene algún psicólogo o algún asistente social y capaz que le dan tiempo para hacer algo. Pero no le da tiempo normalmente, entonces los niños se pierden. Hay muy buenos educadores en todos los niveles que la siguen y la luchan en todos los lados. Pero creo que tenemos que hacer un plan de prevención, un plan de cuidado antes de. Digo, lo mío es trabajar en la crisis, capaz, ¿no? También he trabajado en prevención, sí, trabajo en prevención, ¿no? Pero bueno. Una conciencia de programa del problema que existe en el Uruguay, problema mental, problema de atención desde la temprana edad hasta liceo, digamos. Yo sé. El otro día dijo, y bueno, me resulta cómico que haya sido de otro partido, ¿no? Del partido gobernante, dijo, realmente voy a decir algo, el índice de suicidio altísimo que tiene Uruguay, dijo el señor, es culpa nuestra. Y vos sabés que yo dije, más allá de las diferencias ideológicas, más allá de las diferencias políticas, tiene razón. Yo soy responsable también. Somos todos responsables. Y no se ha trabajado en esto, ¿no? Porque vos encontrás que el suicidio, que es una cosa que le pasa a poca gente, no, le pasa a mucha gente. Tenemos 3 suicidios por día, ¿no? Aparte totalmente acallado, nadie sabe, no se puede. O se dice, y no se puede ni siquiera comentar. No está muy publicado porque está prohibido publicar. Está prohibido publicar. Y no es una cosa que haya una ley que diga, es una cosa que no se hace. Y yo dije 3, son 1,5 suicidios por día, de los cuales por cada suicidio consumado hay 10 intentos, así que mínimo hay 20 y pico de intentos por día. ¿Qué pasa? El otro día una de las gurisas, hija de una de las madres, que tuvo un intento, ¿qué hicieron? Lo que hacen casi siempre, y lamento en el Día de la Medicina justo tener que enojarme con ellos. Normalmente están en la urgencia, fue un intento, le dieron una pastillita y más o menos zafa, y le meten el carbón activado. Les dan carbón activado para que vomiten y no se olviden. ¿De qué no se están olvidando? Para que no hagan más bobadas, no son bobadas. Es un pedido de auxilio, y seguramente sí, pero ¿saben qué pasa? Que muchos de esos pedidos de auxilio se matan. El otro día empecé a atender a una chiquilina de 20 años que está haciendo psicología, que entre las crisis más grandes que tenía era un amigo de 15 años se había matado, se había ahorcado. La peor manera de matarse, porque realmente ahí te querés matar de verdad, ¿no? Y bueno, como eso podría contar miles de casos. Yo siempre hago un trato con mis pacientes. Mientras estemos trabajando y yo esté contigo acompañándote, yo te pido que si lo vas a intentar me llames, ¿no? Porque creo que es un compromiso de los dos por la vida. Pero bueno, no siempre ¿Cuál es tu llamado a todos nosotros en esto? Que le prestemos más atención a los demás, que acompañemos más al otro, que no creamos que lo que dice es una bobada, que creamos en los niños, que los escuchemos a los niños. Cuando los niños están mal, algo pasa. Y algo pasa, y no es, ay, es un mañoso, escúchenlo, mírenlo.
Los maestros son los que tienen más ese tiempo, tienen 4 horas diarias, a veces están más que los padres. Porque uno de los grandes temas que pasa hoy, que las familias no tienen tiempo, trabajan mucho. Muchas veces trabajan mucho por necesidad y muchas veces trabajan mucho para tener más, ¿no? Pero lo que precisamos es más tiempo con ellos. Los niños están muy institucionalizados hoy, pasan muchísimas horas en instituciones y pocas horas con las familias, ¿no? En las familias es donde educamos, en la familia de alguna manera no solo le damos amor, también le damos valores, ¿tá? Y bueno, es como acariciar un gato, ¿no? Que acá está atrás mío esperándome, es lo mismo. Me está pidiendo atención, está diciendo esta tipa que está haciendo ahí hablando tanto. Pero, ¿cuál sería mi mensaje? Es esto: acompañemos, miremos, prestémosle atención a los humanos, dejemos de pensar que el otro es otro. No, el otro soy yo, es otro parte de mi vida. Si el otro está bien, yo también. Yo voy a estar bien. Porque en esta sociedad no estamos solos, ¿no? Nos necesitamos. ¿Podríamos vivir una isla? Y sí, podríamos vivir una isla, pero seguramente nos enloqueceríamos, porque precisamos un otro para charlar, para conversar. Para cerrar, diría acá Carlito, una vuelta en Facultad de Psicología en primer año, que había un equipo de docentes de maravilla, Casina, un montón de gente, Carlevaro, en decano. Entonces la pregunta era, ¿cuál es el primer remedio que se le da a un paciente, ¿no? Imagínate, nosotros burros, nada, el primer año no teníamos ni idea, ciclo básico, ¿y cuál era el primer? Bueno, una aspirinita, ¿no? Un tecito, no, esto decía, oído, escúchenlo, déjenlo en hablar, préstenle atención. Y eso que decía Casina, que hoy no está con nosotros, Rubén Casina, un genio de lo que es educar, de lo que es aprender, de esa gente valiosa, muy valiosa, que fueron fundadores del APEX, de la Universidad de Extensión Universitaria, en el Cerro, y que se trabajaba con la gente y la prevención. Hacíamos grupos de presión, grupos de diabetes, grupos de embarazadas, grupos, trabajar en grupos, trabajar en lograr que los demás seres humanos se den cuenta que lo que te pasa a vos también me pasa a mí, ¿no? Que hay muchísimas cosas que tenemos que sacar el velo, develar un montón de situaciones, que para mí en el consultorio es mucho más fácil, capaz que hablar con alguien que está teniendo un embarazo en mi consultorio, podemos hablar de las etapas del embarazo, y después que parís, todo lo que te pasa, todo lo que es parir, lo que duele parir, lo que duele dar de mamar, lo que te pasa con la leche, lo que lloran los niños, todo eso. Pero en realidad, si vos le preguntás a mujeres grandes o mujeres que ya tuvieron hijos, dicen, ay, es tan lindo tener hijos, y vos rascás un poquito y sabés que no es verdad, señora, a ver, por favor. Y hoy en día la muchachada se queda en el primero, porque cuando se encontraron con todo eso se querían pegar un tiro. Porque además falta la familia, ¿no? Falta alrededor apoyo, acompañamiento. Entonces, bueno, sí, la psicología hoy, de mi parte, por cómo yo veo la psicología, termina siendo mi trabajo, psicóloga, asistente social, trato de buscar, digo, bueno, tenés problemas para dar y mamar, esperate un poquito, conozco a alguien que es educadora en eso, y acompañan y ayudan. Eso es lo que precisamos, más gente que nos ayude a desasnarnos y a crear un mundo mejor entre todos. Tenemos mucha gente preparada.